Bueno, que los patitos, estamos al día 20 de marzo, pero de 1946. Ese día, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que establecía el uso del español como lengua oficial. Lo cual ciertamente resulta curioso porque oficialmente en el territorio de los Estados Unidos de América, en esos 50 estados que conforman a día de hoy los Estados Unidos de América, no existe una lengua oficial. Otra cosa es cuando rascamos a nivel de los estados. ¿Hay alguna lengua oficial en alguno de los estados de Estados Unidos? ¿En alguno de los departamentos en los que se dividen los estados, llamémosle condados, municipios? Cuando uno visualiza la situación, por ejemplo, dentro de una ciudad como Nueva York, y entra en estar en lo que es las lenguas oficiales, o más que las lenguas oficiales, las lenguas de uso, porque cuando nos encontramos en lo que sucede en un país como Canadá, que tiene el inglés y el francés, o otro país como sucede en el caso de Suiza, que tiene el alemán, el francés y el italiano. Y nos encontramos con Bélgica, donde sucede la existencia de varias lenguas como es el alemán, el flamenco y el balón, a pesar de que no se suele recordar lo que es el caso del alemán, porque es una lengua que está sobre todo en el entorno de Luxemburgo. No hay lenguas nacionales en algunos de los países, y esto evidentemente pone dificultades a ciertas personas a la hora de comprender un estado, una nación, y teniendo en cuenta lo que sucedió en 1898 en el caso de Puerto Rico, la idea de que tiene que ser el inglés por defecto en la mayoritaria, sobre todo cuando hay quien dice, es una de las leyendas que se han comentado alguna que otra vez, que hubo un momento, una votación en algún lugar, en el que el inglés ganó al alemán por un solo voto en convertirse en la lengua preeminente de aquellos Estados Unidos. Cuando uno mira las capas, uno puede tener una situación como por ejemplo esta. Y vamos a mirar, por ejemplo, aquí nos encontramos con The Most Spoken Language in New York City by Neighborhood. Tenemos ahí el inglés con el azul y el castellano con el rojo y el ruso en ese departamento ahí abajo, exterior. Como lengua más hablada, también en lo que supone esos núcleos, como hemos visto, que salvo en el Bronx, en Manhattan, Staten Island, Brooklyn y Queens, el más hablado es el inglés, pero en el Bronx, como distrito, es más hablado el castellano. Luego nos encontramos con la segunda capa. ¿Y cuál es la segunda capa? Tenemos aquí la segunda capa, que es la siguiente, en donde nos encontramos con la segunda lengua más hablada. Ahí está. En donde, a diferencia del anterior, tenemos que el inglés es la segunda lengua más hablada de Bronx, y en tanto Manhattan, Staten Island, Brooklyn y Queens sería el castellano. Pero a nivel de elementos más pequeños, nos encontramos con distritos, como por ejemplo unidades más pequeñas, en donde, como podemos ver, aparte del castellano o el inglés, está el francés creolé, como segunda lengua más hablada en tres de esos lugares, el yiddish en uno de ellos, el ruso en otro de ellos y el chino en dos de ellos, con lo cual
ahí va habiendo una diversidad de lenguas en donde sería ocioso poner qué lenguas oficiales en Nueva York. ¿El inglés y el castellano? ¿Y el resto? Mm, y cuando bajamos a la tercera lengua más hablada, nos encontramos con un puzzle increíble, como es este de aquí. La tercera lengua más hablada sería o bien el polaco, o bien el castellano en algún lugar, o bien el chino, o el ruso, el italiano, el francés crole, el yiddish, el punjabí, el albanés, el bengalí, el francés a secas, el kuruibo o el yoruba, el árabe, el coreano o el griego. Por eso cuando uno de estas circunstancias, del caso de Puerto Rico, con lo que supone, eh, bueno, pues, cuál es la lengua oficial o la lengua más hablada, a uno le vienen esas vicisitudes respecto de cuál es el estamento oficial o el estamento de utilidad de una lengua y la diferencia entre el nivel institucional y el nivel de calle y el hecho de que algunas mentalidades se estén todavía dentro de un esquema de cosas de una administración o una lengua, lo cual resulta curioso porque eso es un volk, un Reich, un pueblo, una sola administración, una sola lengua, una sola religión, una sola de todo. El tema de la unificación, y esto en general no ha solido salir demasiado bien, ni en el siglo XIX, en el que se puso de moda, ni tampoco en el siglo XX. Pero aún así, hay gente abonada a esto por la exclusión de aquello que lo que uno no es. Cuando Gandhi preconizaba que quería que su cultura arraigara en su patria, pero con la ventana abierta para que se incorporaran otras culturas sin desarraigar la propia cultura del lugar, pero con esas ventanas abiertas en las que también luego Kofi Annan comentó que se puede amar lo que uno es sin tener necesariamente que odiar lo que uno no es. Y se puede convivir con otras realidades siempre que estas otras realidades no busquen la suplantación de la identidad de uno. Eso es lo que a veces uno piensa respecto de Puerto Rico. Un Puerto Rico que ha tenido un montón de referéndums sobre el estatus, con tres opciones que ha habido en general. Desde el 67-68 viene siendo un estado libre asociado y hay una opción que es la de mantener el estatus tal y como está. El problema es que la mayor parte de la gente considera que el estatus ha funcionado mal. A pesar de que si uno compara Puerto Rico, incluso con República Dominicana, pero también con Haití, o por supuesto con Cuba, evidentemente el estatus respecto de la Antilla es superior en el resultado. Pero cuando lo compara con el resto del territorio continental estadounidense, entonces la situación es harto complicada porque buena parte de los puertorriqueños que han llevado el castellano consigo y han vivido en otros y viven en otros estados, bueno, digo otros estados porque es una forma de hablar, pero digamos que en los estados de Estados Unidos, porque este es un territorio no incorporado, un estado libre asociado, no es un estado de la Unión, y otra de las opciones es ser un estado de la Unión. Pero para eso se necesitaría la aceptación y aprovisionamiento respecto de lo que sucedió con Hawái y Alaska en 1959-60, cuando pasaron de ser territorios a ser estados de la Unión, el 49 y el 50, después de que lo hiciera Arizona en 1912, que fue el estado 47. Y luego, en los años 70, se cambió el orden de las estrellas, lo cual resulta ciertamente curioso porque estaban todas alineadas y luego ha habido una desalineación en 6-7 que van entre las 50 estrellas, sobre todo después de esa incorporación de Hawái y Alaska. Y en buena medida esto me refleja el hecho de que, por ejemplo, las películas de la Segunda Guerra Mundial, la bandera de Estados Unidos suele estar desactualizada porque evidentemente
si aparece una bandera de 50 estrellas con 50 estados en 1944, evidentemente está mal hecha. E incluso aquella que incorpora 50 estados con el avance todavía de lo que un estudiante sugirió con el hecho de tener 6 7 estrellas en diferente orden, que es el tipo que tenemos. Tengo aquí una bandera como muestra. Se ve claramente que hay un diferente número: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No eran 6 7, perdón. 6 5. 6 5. Tenemos diversas filas. Antes eran como un cuadrado perfecto, donde las estrellas estaban todas juntitas. Puerto Rico puede ser el estado 51, ahora que Donald Trump quiere a Canadá, a Groenlandia, tal vez al estrecho de Panamá, la zona del canal, tal vez Gaza se convierta en el estado 51. Hay muchas opciones, pareciera, que quieran establecerse como estado 51 de la Unión. Puerto Rico lleva solicitándolo desde hace bastantes años. Incluso pareciera que hay una mayoría, pero esa mayoría es inútil sin un respaldo en el Congreso, el Senado y la Casa Blanca. Y ni antes los demócratas ni ahora los republicanos quieren algo parecido o no han hecho ningún tipo de avance. Creo que las declaraciones de Trump y antes de los demócratas iban en este sentido. Y la tercera opción es la independencia. Están por ahí los reunificacionistas a quienes se ha dedicado un par de vídeos. Pero la hispanidad ciertamente ameritaría el hecho de que el idioma castellano fuera vehículo de esa hermandad que, por ejemplo, Brasil transitó en este siglo XXI respecto de incorporarlo en las escuelas como un idioma importante. Y había incluso alguien que se flipó diciendo que Brasil se hispanizaría dejando la portuguesía. Y otros, tal vez con más razón, se fliparon con la idea de que la divergencia del portugués brasileiro sería tan grande que incluso daría el salto a convertirse en un estado de dualidad. De que una cosa sería el idioma portugués y por otra estaría el idioma brasileño. Lo mismo que hace unos años hubo alguien que se flipó tanto que dijo que lo mismo que el inglés estadounidense habría un día en el que sería estadounidense a secas, en la India quedaría muy poco tiempo para que el inglés de la India también se dejara de hablar como inglés y simplemente se pasara a ser indio o algo parecido. O baratilla, ahora que Modi quiere llamarle al país como el esquema del proyecto del partido que lidera. Ahí tenemos ciertamente un elemento curioso respecto al respeto y respecto al uso, más allá del oficial o no oficial. Por ejemplo, en un país africano es oficial el castellano, como es Guinea Ecuatorial, la antigua Guinea Española, pero la situación política ha derivado en un extrañamiento, sobre todo, bueno, no solamente con Macías, sino con lo que supone el dictador Obiang Nguema, con una guardia de corps que es marroquí y no española, y luego con lo que ha supuesto la relación, ya sea con los rusos, los chinos o con otra gente, con el tema de los franceses, con el tema del petróleo, la desigualdad evidente que hay, pero con el tema del castellano parece que el legado hispano ha dejado de tener presencia por tal vez una visión de lo que debe ser una relación honesta, democrática, transparente, cuando en el caso de Liberia y Sierra Leona, que tienen relación con Estados Unidos y con la guerra civil que en los años 90, cristalizando en el año 2000, luego no ha habido ningún problema a la hora de también al Estado francés con Mitterrand, con la guerra en los Grandes Lagos,
la situación del francés y un chauvinismo, grandeur del francesismo. La presencia del francés en aquel momento obligó incluso al mundo a asistir al genocidio de Ruanda con 1 millón de muertos en 3 meses. Es duro decirlo, pero la presencia del francés Mitterrand y la Francia eterna tuvieron un papel importante en la lucha con las potencias anglosajones, como eran Reino Unido y Estados Unidos, en el trasfondo de lo que sucedió antes de ese 1994. Por lo tanto, estas cosas que parecieran ser ociosas tienen influencia respecto de la política real y de la geopolítica, porque, por ejemplo, se ha sustanciado con el legado después de 1946-47 en Filipinas. En aquel momento, cuando en Puerto Rico estaba pasando esto, en Filipinas se estaban independizando formalmente, cosa que en principio estaba previsto para una década antes, pero la Segunda Guerra Mundial y esas cosas lo dificultaron. Y la memoria que ha quedado es que los estadounidenses han sido mejores que los españoles en el caso de Filipinas. Toda vez que el legado hispano ha sido realmente limitado, porque no era un territorio de poblamiento, y el legado resultó más en piedras que en cultura. Ese idioma mezcla, que es el chabacano, pero el nivel de los estadounidenses, si uno es un historiador, ya sea aficionado o no, establece que el nivel de amor de los estadounidenses por los filipinos sería equivalente al de los japoneses. Ni más ni menos. A pesar de que la presencia de ambos es limitada en el tiempo y la de los españoles pues es de siglos prácticamente entre 3 y 4. Así pues, es complicado valorar ciertas cosas a pesar de que esa presencia de no solamente el uso, porque a fin de cuentas un idioma crece o no respecto de la utilidad, pero esa utilidad no es etérea, sino que también viene condicionada por lo que supone ese entorno que pueda favorecer. Es difícil ordenar el mantenimiento de un idioma. Otra cosa es el hecho de que si puedes acabar estrangulándolo y que sea muy difícil su sostén para las generaciones futuras. A pesar de que ahora tal vez es más fácil o menos fácil que en el año 1946, en 2025, prevalecer una lengua siempre y cuando en redes sociales o en internet des contenido en esa lengua y la utilización en la calle sea positiva. Por eso, este acuerdo respecto de aprobar este proyecto de ley de establecer el uso del español como lengua oficial, cosa que me resulta curioso preguntar, ¿ha sido ratificado, revocado y vuelto a ratificar en algún momento de la historia de Puerto Rico? Sería interesante que se mirara estas idas y venidas como si fuera la yenca a la hora de establecer una lengua como oficial o no oficial con el cambio de estatus en 1967-68, el Estado Libre Asociado, con lo que había supuesto en el caso de Puerto Rico la autonomía de 1897, el Tratado de París de 1898 después de la guerra, y la historia siempre interesante respecto de si fue ocupada o no Puerto Rico, si se rindió sin pegar un tiro, si todas estas cosas que a veces se comentan por parte de los reunificacionistas y si realmente tiene valor político o simplemente es un valor histórico de remisión a lo que sucedió, sobre todo teniendo en cuenta que en buena medida los puertorriqueños son bilingües en castellano y en inglés, con aparentemente las dos lenguas más importantes del mundo
Cosa que cuando uno mira hablantes nativos o hablantes puros, tiene la sensación de que hay mucho chauvinismo, no solamente en el ámbito occidental, también en el ámbito de China, a pesar de que no lo reconozcan, porque hay el hindi, el chino Han mandarín, pero también hay otros idiomas que son de larga población de hablantes y a veces, por contraposición, pareciera que idiomas como el catalán o el gallego o el euskera, en el caso del Estado español, teniendo la idea de cómo se llama español a esta lengua fuera, al castellano, dentro de España debería haber solamente una lengua, cuando un escritor vasco le dijo a Ángeles Pestaña que no es español, que no conoce las 4 lenguas de España, que serían en ese caso el castellano, el gallego, el euskera y el catalán. A pesar de que hay otras lenguas. Formalmente podríamos hablar del asturiano, del aragonés. ¿Hay alguna otra lengua en el caso del Estado español? Y todas serían españolas. Al igual que la conocida como español fuera del Estado español, como es el castellano. Ahí ciertamente estaría esa riqueza en donde pareciera que esas lenguas, que no son el castellano, serían de 4 hablantes. A pesar de que cuando uno mira el listado de todas las lenguas que hay en el mundo, como hay muchas que tienen muy pocos hablantes y están a un borde de ser caídas por el precipicio y desaparecer para siempre. Este siglo XXI será el de muchas, muchas muertes de lenguas en el mundo. Y por esa circunstancia, podemos decir que el euskera es una de las lenguas más habladas del mundo. Y no es un chiste. Simplemente que hay muchas lenguas que están por atrás, que no tienen 1 millón de hablantes, y que diferencia está en la comparación respecto de 2 colosos, como son el francés y sobre todo el castellano, que están en el territorio y al lado, en el norte y en el sur, del territorio del euskera en el ámbito continental europeo. Y que también tiene hablantes, por ejemplo en Puerto Rico y también en el resto del hemisferio occidental, en el caso americano, con esa historia, que si no nevero ben trovato, aquella de los Windtalkers, en que no solamente hablaban en navajo, sino también en euskera como código, a pesar de que seguramente de haber sido una realidad, no lo fue demasiado porque las comunidades de hablantes de euskera incorporaban a franquistas, también en el ámbito del hemisferio occidental, que pudieron tal vez haber servido para colaboración con los japoneses y haberles hecho el descifrado de los códigos, cosa que con los navajo era más difícil debido a que estaban concentrados en un territorio de los Estados Unidos y por lo tanto era más difícil el acceso de los japoneses, toda vez que hicieron aquello de el rejuntamiento en el ámbito de la costa oeste, que fue luego revisado por el caso Korematsu en 1987 por el Tribunal Supremo. Así pues, ¿cuál es el respeto a los idiomas oficiales y cooficiales? Cuando bajamos, como hemos hecho en el caso de Nueva York, vemos que hay muchos pisos por debajo de lo que supuestamente es la lengua más hablada. En ese esquema se puede establecer una lengua oficial, solo una, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.